me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Y bueno, pues hoy es miércoles y como ya sabéis, estamos en esta semana tan especial que es la Semana Santa. Y en mi ciudad hay unas tradiciones que se han hecho siempre y es preparar unas recetas típicas para estos días. Aquí el Viernes Santo tenemos algo muy tradicional que se almuerza y bueno, pues también se come. Y aunque sé que mucha gente, bueno, prefiere comprarlo, a mí personalmente me gusta hacerlo yo misma, me gusta prepararlo en casa y para ir adelantando y que Viernes Santo esté todo listo, tengo que empezar unos días antes. Así que me encantaría que me acompañarais, que vierais cómo preparamos todo paso a paso y cómo nos organizamos para tenerlo todo listo. Esta semana he tenido que cambiar un poco mis días de limpieza. Normalmente ya sabéis que limpio miércoles y jueves, dependiendo también de lo que tenga que grabar. Y reparto la limpieza en esos 2 días, pero esta semana he querido adelantarme, organizarme mejor. Así que la he repartido en 3 días, lunes, martes y miércoles. Quería que hoy miércoles mi casa ya estuviera prácticamente lista para poder disfrutar plenamente de la Semana Santa sin tener que preocuparme por la limpieza. Así que hoy solo me queda limpiar un baño a fondo, por eso también he necesitado un día más, porque he querido dedicarle tiempo y dejar los baños bien limpios, en profundidad. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer, como ya me veis, es vaciar el lavavajillas y empezar a poner un poquito de orden en la cocina antes de continuar con el resto de tareas. Quería aprovechar este pequeño ratito que tengo aquí mientras vacío el lavavajillas para daros de verdad miles de gracias por todas las muestras de cariño que siempre me dejáis. Es verdad que no sé si lo digo lo suficiente, pero para mí son muy importantes. Es verdad que últimamente me cuesta mucho más contestar todos los comentarios. Intento siempre cuando puedo dedicar ratitos largos para leeros, para responderos, porque de verdad que me encanta leeros, saber de vosotros, pero también quiero que me perdonéis si a veces no puedo llegar a todos. Aún así, que sepáis que os leo siempre y que valoro muchísimo cada comentario, cada mensaje y cada palabra bonita que me dejáis, porque bueno, pues la realidad es que este canal sois vosotros, sois los que me dais motivación para seguir, para continuar con esta idea y para compartir mi día a día. Es verdad que puede que yo os motive a vosotros en algunos momentos, pero vosotros me motiváis muchísimo más a mí para seguir adelante. Así que de verdad miles de gracias a todos, que os quiero un montón y nada, voy a seguir con el vídeo porque si no me voy a emocionar. Voy a empezar preparando unas porras, ya sabéis que a mí me encanta hacerlas yo misma, además es que son súper fáciles de preparar.
De hecho, ya las he hecho en alguna otra ocasión aquí en el canal. Y una de las cosas que más me gusta de hacerlas caseras es que al freírlas no salpican tanto como cuando los churros son congelados. Y la verdad es que me resulta mucho más cómodo y limpio. Y para hacerlas lo único que hago es poner un vaso de agua a hervir con un pellizco de sal. En el momento empieza a hervir, apago el fuego y añado la misma cantidad de harina. Lo muevo bien hasta que esté todo bien mezclado y bueno, pues ya tenemos la masa lista para ponerla en la churrera. Y como veis es súper fácil y no tiene ninguna complicación. La churrera, como ya os he dicho en alguna otra ocasión, la compré en una ferretería, me costó muy baratita, creo que fueron unos 6 o 7 euros. Y bueno, si no tenéis churrera podéis utilizar una manga pastelera, pero de verdad que con la churrera es súper facilísimo. Me gusta hacer las porras con antelación, simplemente las congelo y así el Viernes Santo las saco para el desayuno, las caliento un poquito en la freidora de aire y de verdad que quedan perfectas. Y bueno, pues para acompañarlas también preparo un chocolatito caliente que está buenísimo, así que es un desayuno que en casa nos encanta y que ya se ha convertido en toda una tradición para el Viernes Santo. Las porras ya están, voy a darles tiempo a que enfríen un poquito para poder congelarlas y bueno, pues yo mientras tanto voy a ir limpiando la cocina y a dejármelo todo recogido. La verdad es que la Semana Santa siempre me ha gustado mucho. Son unos días diferentes, no sé, más tranquilos, donde parece que todo va un poquito más despacio y aprovechamos más el tiempo en casa y en familia. Además, a mí me encanta mantener esas pequeñas tradiciones, preparar esas recetas típicas de toda la vida y seguir haciendo esas cosas que se han hecho siempre en casa. Y bueno, pues de verdad que son costumbres sencillas, pero que al final son las que crean esos recuerdos bonitos. Ayer hice la limpieza a fondo del salón y de la cocina, bueno, la limpieza semanal. Aún así, esta mesa de centro es algo que necesito limpiar a diario, porque de verdad que al ser negra cualquier polvillo se nota enseguida.
Y ahora que los churros ya se han enfriado, los pongo en bolsas de congelación y los guardo en el congelador hasta el viernes. De esta manera, el viernes solo tendré que sacarlos, calentarlos un poquito en la freidora de aire y listo. Perfectos para el desayuno. El fin de semana me traje del campo 2 ramas de romero. Mi suegra me dijo que las pusiera en agua, que así podían durar 1 o 2 semanas. Incluso me comentó que si las ponía en una maceta podrían llegar a crecer. De momento no tengo tiempo, pero bueno, las voy a dejar en agua y en cuanto pueda las trasplantaré a una maceta. Y bueno, a ver si tengo suerte y consiguen crecer. Hoy sí o sí tengo que trasplantar las macetas que compré la semana pasada del vivero, porque si no al final se estropearán, ya que en el macetero en el que vienen solo pueden aguantar unos días. Es muy importante que las macetas tengan agujeros para que el agua pueda drenar bien y las macetas no se estropeen. A mí además me gusta añadir un poco de gravilla o piedrecitas en el fondo, porque esto ayuda todavía más al drenaje y evita que las raíces se queden encharcadas. Quiero que me dure mucho, de verdad me encantaría que estas macetas aromáticas me acompañaran durante muchísimo tiempo porque me encantan. Me gusta tenerlas ahí en la ventana de la cocina, no solo porque se ven bonitas, sino porque además ahora con el buen tiempo, cuando abro las ventanas, la fragancia llega un poquito hacia adentro y me encantan. Es un detalle que hace que la cocina se sienta más viva, más agradable y disfruto muchísimo de ese pequeño aroma cada vez que paso cerca. Otra de las cosas típicas que se come mucho aquí el Viernes Santo son los boquerones en vinagre. Para prepararlos necesito hacerlos con unos días de antelación y ya sabéis que eso implica congelarlos previamente. En esta ocasión los acabo de descongelar, los he tenido toda la noche en la nevera. Los compré en el Consum y allí, bueno, ya me los han dado limpios, así que solo me queda prepararlos un poquito antes de ponerlos en vinagre. Lo que hago es simplemente lavarlos con cuidado, comprobando que no tengan ninguna espinita. Los enjuago varias veces hasta que el agua quede completamente clara. Después lleno la fuente con agua fría, les pongo unos hielos y los dejo en la nevera durante aproximadamente 1 horita. Este paso es importante porque ayuda a que los boquerones queden blancos y duritos. Mientras los boquerones reposan en la nevera, voy a aprovechar para empezar con la limpieza del baño. Hoy quiero limpiar también los azulejos, quiero darle al baño una limpieza bastante a fondo, así que cuanto antes empiece, antes acabo. Para limpiar los azulejos utilizo esta mopa triangular
ya sabéis, bueno, que tenéis el enlace en la cajita de descripción. Le vaporizo un poquito de mi mezcla 3A, que me funciona muy bien para azulejos. Es muy fácil de usar porque la bayeta se coloca con velcro, lo que hace que ponerla y quitarla me sea rapidísimo. Además no pesa nada, es pequeñita y gracias a que gira 360 grados puedo llegar incluso a los rincones más pequeños y con menos espacio. De verdad, esta mopa me encanta y me facilita muchísimo el trabajo a la hora de limpiar los azulejos y dejar el baño impecable. Antes de empezar a limpiar, me gusta vaporizar los azulejos de la ducha con mi mezcla del jabón negro. De verdad que el jabón negro es súper eficaz para desincrustar la suciedad, los restos de jabón, dejando los azulejos limpios y la verdad es que a mí me facilita muchísimo la limpieza. Para la limpieza semanal del baño utilizo mi limpiabaños habitual, que ahora estoy comprando en Mercadona y la verdad es que me va genial. Eso sí, una vez a la semana con este producto sí que tengo que enjabonarlo bien y aclararlo después porque es un poco más intenso. No es como la limpieza diaria que hago con el desinfectante y no necesito aclarar después. Una vez he terminado con el limpiabaños, empiezo ya a limpiar las zonas altas. Para todos los días utilizo las bayetas de PVA de Vileda porque me facilitan muchísimo el trabajo y me encantan. Pero en la limpieza semanal os confieso que me gusta usar un trapo de toda la vida en lugar de las bayetas que utilizo para limpiar el polvo en otros sitios. Bueno, lo que viene siendo un trozo de camiseta. La verdad es que me deja los cristales mucho más brillantes y el acabado realmente mejor. El vaporizador que utilizo es mi multiusos, que hago mi mezcla con el jabón negro, que la verdad que se ha convertido en un indispensable para mis limpiezas. Algo que no puede faltar en mi inodoro, de verdad, es un colgador desinfectante. Me ayuda a que siempre esté limpio y protegido. Además, bueno, también me gusta utilizar este cepillito que compré en Shein. Le pongo un poquito de lejía y lo uso para limpiar las zonas más escondidas del inodoro. Y ya por último, es simplemente echar un chorrito de lejía dentro del inodoro. Restrego bien y aprovecho para dejar la escobilla un ratito dentro y así queda todo desinfectado y listo.
Y antes de empezar con la limpieza de la ducha, voy a terminar de preparar los boquerones. Ya os conté en otro vídeo cómo los preparo, pero bueno, lo repito rápido. Simplemente añado 300 mililitros de vinagre de manzana, 100 mililitros de agua y una cucharada de sal. De verdad que con esta mezcla los boquerones siempre quedan perfectos, blancos, firmes y exactamente como nos gustan a nosotros. Y ahora ya simplemente los dejo en la nevera hasta mañana para que terminen de macerar. Para limpiar la ducha, la verdad es que el jabón negro me ayuda muchísimo. La mezcla que he preparado en el vaporizador facilita que toda la suciedad se desincruste y que me sea más fácil de limpiar. Luego añado el limpiabaños por toda la superficie y me pongo a restregar todos los rincones, paso a paso sin dejarme nada. Empiezo por las paredes y voy repasando cada zona con cuidado. Como ya sabéis, no suelo tener champús ni jabones en esta banda, así que la limpieza me resulta mucho más fácil y rápida. Para el plato de ducha me ayudo con este cepillito que me va genial, lo compré en Ikea y bueno, de verdad que me resulta perfecto para restregar esquinas, rincones y cualquier zona difícil de alcanzar. Además aprovecho la limpieza semanal para limpiar los desagües, así evito que se me acumulen restos y bueno, pues la ducha ya sabéis que se mantiene más limpia por más tiempo. Y ya está todo limpio y perfecto. Ahora solo me queda aclarar bien y secar el exceso de agua para dejar todo listo y reluciente. No puedo usar lejía directamente en el plato de ducha porque es un material que se mancha. Eso sí, sí me gusta echar un chorrito de lejía directamente en el desagüe para desinfectarlo y mantenerlo limpio. Lo que estoy limpiando ahora es una tira de aluminio que aquí en la parte de arriba se acumula un poquito el polvo. Me habéis preguntado a veces, pues esta tira sirve para que el suelo, aunque sea resistente al agua, tenga espacio para dilatar con la humedad y que no se levante. Hoy es jueves, José no trabaja, tiene festivo y bueno, vamos a empezar a preparar todo entre los dos
y mientras él va preparando la ensaladilla, que es lo que mejor se le da, yo voy a preparar también el relleno de las cocas y a terminar de preparar los boquerones. Pues he puesto a hervir unas patatas para la ensaladilla y mientras tanto yo voy a preparar el relleno de la coca de boquerones. Lo primero que hago es cortar una cebolla en trozos muy pequeños y freírla. He intentado usar el truco de la servilleta mojada en la tabla de cortar, como me comentó alguna de vosotras, pero conmigo no funciona. Aún así, siempre acabo llorando al cortar la cebolla. Para la ensaladilla lo que José pone es atún, pepinillos, pimiento morrón rojo, pone huevo duro, aceitunas rellenas de anchoa, todo esto cortado en trocitos muy pequeñitos y por supuesto la patata cocida. Y bueno, pues yo mientras se va friendo la cebolla voy a ir preparando los boquerones en vinagre. Lo primero que hago es desechar el vinagre con el que estaban macerando y darles un enjuague, pues eso, un enjuague ligero para limpiarlos antes de continuar con la preparación. Una vez que los boquerones están bien secos y he quitado el exceso de agua, preparo ya el majado. En este caso utilizo 4 ajitos, un poquito de perejil y un buen chorro de aceite de oliva para que quede muy sabroso. Voy a sacar la cebolla del fuego, ya está bien pochadita, he quitado el exceso de aceite y ahora pongo a sofreír los boquerones. Es un momentito, vuelta y vuelta, aproximadamente un minutito por cada lado para que se cocinen ligeramente sin perder su textura. Y ya veis qué fácil es hacer boquerones en vinagre, ahora solo queda ir montándolos por capas, una capa de boquerones en vinagre, una capa de aceite con ajo, así hasta terminar con todo. Y bueno, pues ya tenemos los boquerones preparados y listos para disfrutar mañana. La ensaladilla también está lista
Ahora solo me queda ir quitándole la espina a los boquerones, dejarlo todo listo y preparado en la nevera y bueno, y acabar ya de montar las cocas mañana. Buenos días, ya es Viernes Santo, son las 7:30 de la mañana y lo primero que voy a hacer es preparar un chocolate caliente. Ainara se ha ido a ver el abrazo. Bueno, pues el abrazo es una tradición de aquí, algo que se celebra Viernes Santo por la mañana, que bueno, representa el encuentro de la Virgen con el Señor. Ella no tardará en volver y mientras tanto nosotros lo seguimos por la tele desde casa porque de verdad que hace muchísimo frío. Y ahora que ella está aquí, vamos a disfrutar de este chocolate calentito y unas porras. A las 11 empieza la procesión, así que a José y a mí nos tiene que dar tiempo a dejar las cocas y todo listo antes de salir de casa. Donde yo vivo es tradición almorzar cocas, el patorrat, pan tostado, el bacalao, habas tiernas, bueno, en fin, todo lo típico que ahora veréis. Pero bueno, nosotros preferimos irnos a la procesión y cuando volvamos a mediodía tener todas estas cosas tan ricas ya preparadas para comer con tranquilidad. La primera coca que he metido en el horno ha sido la de jamón york y queso, que como veis es muy fácil de preparar, simplemente con una masa de hojaldre, bueno, jamón york y queso. Voy a hacer otra de atún y huevo, que esta es la favorita de Iker, y bueno, es muy fácil de hacer, simplemente utilizo la masa de hojaldre también, un poquito de tomate frito, atún, huevo cocido y ya tenemos la coca lista. A mí me encanta preparar todo para Viernes Santo yo misma. Ya veis que en realidad es muy fácil, simplemente es ponerse, ir haciéndolo todo poco a poco y sobre todo disfrutarlo. Y bueno, al final son estos pequeños momentos los que también acaban formando parte de la tradición, que lo importante es aprovechar estos ratitos en casa con la familia, que al final son los que más se disfrutan y la verdad es que a mí me encanta vivir estos momentos manteniendo estas pequeñas tradiciones que tanto nos gustan. La masa de la coca de boquerón la preparo yo misma. Es lo primero que he hecho esta mañana cuando me he levantado. Ahora simplemente queda poner el relleno que lleva la cebolla y el boquerón y ya estará lista. Así lo tendremos todo preparado para disfrutarlo cuando volvamos de la procesión.
Ya son las 3 de la tarde, acabamos de volver de la procesión y ahora sí, ya tenemos todo listo para comer y bueno, dar las gracias por todo lo que tenemos hoy en la mesa. La verdad es que apetece muchísimo después de toda la mañana. Y ahora sí, vamos a disfrutarlo en familia y bueno, pues me quiero despedir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado acompañarme en estos preparativos y en cómo vivimos nosotros este Viernes Santo. Ya sabéis, como os digo siempre, que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.